Bueno, muy buenos días, mi nombre es Joan Sebastián González Ramírez y el día de hoy les vengo a explicar cómo resolvimos nuestro estudio de caso que trató sobre los asentamientos en un pavimento bajo una carga de 40 kN. Bien, la idea principal era ver cómo se deforman las tres capas del pavimento y si dichos asentamientos eran uniformes o no. Para esto pues usamos el método de Jacobi, que como bien sabemos es un método numérico iterativo, que básicamente lo que hace es calcular cada asentamiento basándose en los valores que tenía la iteración anterior, es decir, capa por capa, y pues ajustando poco a poco dichos resultados hasta que todos los asentamientos se estabilizaran y dejaran de cambiar pues casi nada. Bien, dicho de esta forma, para entender un poco más este método, vemos que su fórmula general es la siguiente, donde podemos ver que cada variable x sub y se obtiene a partir de los valores anteriores de pues, las demás variables. También para entender este método es muy importante decir que es muy útil porque es muy claro y fácil de implementar, lo que lo hace ideal para aprender y entender pues, cómo funcionan todos los métodos iterativos. Además que dicho método se puede programar para calcular lo que vendría siendo varias capas al mismo tiempo, aunque pues tiene una desventaja, que es que puede tardar más que otros métodos si pues el sistema es muy grande. Bien, también ya teniendo esta parte clara, debemos tener en cuenta que pues para que funcione correctamente el método necesitamos que la matriz del sistema cumpla con ciertas condiciones. La primera es que pues debe ser diagonalmente dominante, y la segunda es que la tolerancia al error sea lo suficientemente pequeña para que pues el error máximo entre las interacciones sea prácticamente cero. En nuestro caso usamos, por ejemplo, 10 a la menos 8. Bien, en nuestro estudio de caso iniciamos los asentamientos con 0 en todas las capas, y después de 18 iteraciones, según el algoritmo, llegamos a la solución final de que cada variable valía 2.5, que indica que pues dichos asentamientos fueron uniformes y nuestro modelo simplificado representa bien pues lo que vendría siendo la realidad. Entonces, ya por último, obviamente podemos sacar una ventaja de Jacobi, y es que podemos ver claramente cómo convergen cada capa iteración por iteración. Y una desventaja es que pues comparado con otros métodos como Gauss-Seidel y la factorización de LU, pues es que este suele ser más lento, ya que requiere de muchas más iteraciones para llegar a la solución esperada. Entonces, pero para propósitos de aprendizaje educativo suele ser perfecto, ya que permite comprender el método de una manera más eficiente y práctica. En este estudio de caso analizamos los asentamientos de las capas de un pavimento sometido a una carga vehicular de 40 kN. La pregunta que lleva al análisis es: ¿de qué manera o cómo se distribuyen los asentamientos en cada capa del pavimento bajo una carga vehicular? Para modelar el problema, representamos las tres capas del pavimento, que en este caso son la base, la subbase y la subrasante, mediante un sistema lineal que relaciona la rigidez de la capa y la transmisión de esfuerzos. A continuación les voy a mostrar de qué manera aplicamos el método Jacobi a nuestro estudio de caso. Bueno, para continuar de anteriormente, estábamos diciendo que para modelar el problema representamos las tres capas del pavimento, que fueron la base, la subbase y la subrasante, mediante un sistema lineal que relaciona obviamente la rigidez de la capa y la transmisión de los esfuerzos, que ese es el objetivo de nuestro estudio de caso. El sistema se escribe de la siguiente forma: A, S es igual a B, donde S, ¿qué significa? S son los asentamientos en unidades de desplazamiento. Se representa de la siguiente forma: SI, S1, S2, S3 elevado a T. Hoy también contamos con la matriz A, que esta es la matriz de rigidez entre las capas, y B, que es el vector de esfuerzos aplicados por la capa. Esta queda representada de la siguiente manera: A, estos valores que salen de esta matriz tienen o cumplen un objetivo, obviamente. En este caso, al analizar, por ejemplo, la matriz A, los 10 que salen en los valores de la diagonal representan la rigidez interna efectiva de cada capa. Los coeficientes negativos, que son el menos 2 y el menos 1, representan la interacción entre las capas adyacentes, es decir, la forma en que la deformación en una capa influye en las otras. Y el vector B queda representado de esta manera: 20, 10, 10.
que esta básicamente resume la carga transmitida a cada capa. Como en nuestro estudio de caso la carga transmitida es de 40 kN, aquí está distribuida pues en cada capa. Lo que hicimos fue básicamente aplicar el método de Jacobi en nuestro estudio de caso, usando el método iterativo, obviamente de Jacobi, por su claridad pedagógica y su facilidad de implementación. En este caso, nuestro estudio de caso, manejando una tolerancia de 10 a la menos 8, y obviamente haciendo el cálculo aplicando la fórmula, conseguimos que se tuvo que llegar a un total de 18 iteraciones para llegar al valor aproximado o la respuesta, en este caso de los asentamientos, que en este caso al aplicar el método de Jacobi y pues tras continuar el proceso hasta el criterio numérico, en este caso la tolerancia que manejamos fue de 10 a la menos 8, el método llega a la solución final pues con mayor precisión, dando un resultado de que S es si los asentamientos tienen un valor de 2.5 para todas las capas. En conclusión, construimos un modelo lineal de 3 capas. Resolvimos obviamente cómo queda el sistema con una tolerancia de 10 a la menos 8. Observamos que existió una convergencia numérica, y lo cual se interpreta como un asentamiento diferencial moderado que debe evaluarse en la etapa del diseño. Resultados que muestran que hubo asentamiento en las 3 capas por igual, hubo una misma cantidad de asentamientos pues para las 3 capas. Y este modelo sirve como una herramienta de análisis y validación, y se recomienda complementarlo pues con validación experimental y estudio de sensibilidad. Y fue de esta manera en que nosotros implementamos el método en nuestro estudio de caso. El algoritmo que nosotros desarrollamos es un algoritmo que está diseñado para calcular de manera iterativa por el método de Jacobi. Además, también es adaptable a nuevos datos, es decir, que aunque nosotros manejamos los datos que utilizamos en nuestro caso, este algoritmo permite que el usuario ingrese cualquier tipo de dato y le dé el resultado con precisión. A continuación le mostraremos las características y los pequeños detalles que tiene este algoritmo. Básicamente, este algoritmo está dividido en varias sesiones. Primero se le solicita al usuario que ingrese sus datos, luego se le procesa de manera iterativamente y finalmente se le muestra su resultado. Todo esto para garantizarle que tenga un control sobre la precisión y la cantidad de iteración. Pues básicamente estas primeras líneas son personalización. Como todos sabemos, el método de Jacobi es un método iterativo en donde tenemos que tener una tolerancia para que ya se deje de repetir el cálculo, y cuando llegue a esa tolerancia pues este frena. Al momento de ejecutar este código pues este tiene varias características. Primero nos pide que ingresemos el número de incógnita, en este caso el sistema que define el tamaño del sistema. En este caso el de nosotros fue 3. Aquí como pueden ver, nos da la posición de las matrices para tener como una guía de en qué fila y en qué columna estoy ejecutando nuestro dato. En nuestro caso, el de nosotros fue 10, menos 2, 0, menos 2, 8, menos 2, 0, menos 2 y 6. Como se pueden dar cuenta, esta que dicen no puede ser igual a 0, pues esta es la diagonal de la matriz, que pues obviamente no puede ser igual a 0. Luego procedemos con el vector, que como en nuestro caso pues a esta se le aplica una fuerza de 40, pues se les desglosa de manera de que esta queda de 20, 10 y 10. Aquí en esta parte nos pide la tolerancia, que como anteriormente les expliqué, pues necesitamos una tolerancia para que cuando la iteración llegue a esa tolerancia, pues esta se frene. Y en este caso nosotros colocamos un estándar, como estamos manejando milimétricamente, pues le colocamos 10 por e a la menos 8. Otro detallito, aquí también les dice de qué manera tienen que ingresar la tolerancia. Aunque nuestro algoritmo está diseñado para que el máximo de iteraciones sea 1000,
pues nosotros le colocamos 1000 iteraciones, y aunque le coloquemos 1000, 400 o 300, esta básicamente nos dice en qué iteración para, como van a ver a continuación. Miren que aquí nos dice que la iteración fue realizada hasta la 18 y nos da el resultado exacto. También nos dice que si deseamos resolver otro método, en caso de que sí, pues le ingresamos sí, y en caso de que no, pues le escribimos no. Si le ingresamos sí, pues nos pide otra vez el número de incógnita que queremos encontrar, nos pide también la tolerancia, nos pide también el vector B, nos pide también la cantidad de iteración, que al final podemos meterle, como les dije, la iteración que queramos, que pues nos dice al final del resultado que en qué iteración se para. En nuestro estudio de caso resolvimos el problema utilizando el método de Jacobi. Sin embargo, es importante compararlo con otros métodos numéricos como es Gauss-Seidel y la factorización LU. Esto para entender sus ventajas y sus limitaciones. El método de Jacobi es un método iterativo que calcula cada variable en función de los valores de la iteración anterior. Es sencillo de implementar y fácil de entender, por lo que es ideal en un contexto académico. Además, tiene la ventaja de que se puede paralelizar, es decir, que se puede programar para calcular varias variables al mismo tiempo. Tiene una desventaja, el cual es que suele requerir más iteraciones para converger. En nuestro caso necesitó 18 iteraciones para poder darnos la solución. También, si la matriz no cumple con ciertas condiciones como la diagonal dominante, pues no llegará a dar la solución. El método de Gauss-Seidel también es un método iterativo, pero es más eficiente que Jacobi porque aprovecha los valores recién calculados dentro de cada iteración. Esto significa que en general converge en menos pasos. En nuestro caso, el método de Gauss-Seidel necesitó 12 iteraciones para darnos la solución. Tiene su limitación, que es menos paralelizable porque depende de cálculos secuenciales, y en problemas grandes donde la velocidad de convergencia importa, pues Gauss-Seidel suele ser más conveniente que el método de Jacobi. Por otro lado, la factorización LU es un método directo, no necesita iteraciones, descompone la matriz en dos partes y resuelve el sistema en un solo procedimiento. Eso lo hace muy preciso y rápido en sistemas pequeños o medianos. Su desventaja es que en sistemas grandes el costo de memoria y el tiempo de cómputo puede ser muy alto, por lo que se prefieren pues los métodos iterativos. Y ya en conclusión, aunque nosotros usamos el método Jacobi, también es importante reconocer que el método de Gauss-Seidel es más eficiente en la convergencia y que el método de factorización LU es más exacto y rápido en problemas pequeños. Ok, ya teniendo en cuenta todo el proceso que venimos realizando anteriormente, ya para culminar y reflexionar un poco sobre pues, todo este trabajo, podemos decir y recalcar varias cosas importantes. Primero, la validación del modelo. Pues Jacobi resolvió nuestro sistema de asentamientos en 18 iteraciones con una tolerancia de 10 a la menos 8, y pues los resultados fueron consistentes a lo que esperábamos, confirmando que nuestro modelo simplificado es confiable para representar el comportamiento de otros problemas. Segundo, todo el aprendizaje que llevamos a cabo durante el proceso, pues aunque Jacobi es un poco más lento que otros métodos, pues es ideal para entender cómo se ajustan los valores capa por capa y cómo funciona el tema de lo que es las iteraciones, lo que lo hace excelente para estudiar métodos numéricos de ingeniería. Tercero, nos deja una gran reflexión sobre eficiencia, ya que pues para sistemas más grandes o aplicaciones reales, métodos como Gauss-Seidel o LU son más rápidos y eficientes, pero no reemplazan pues el valor de Jacobi como herramienta de comprensión y validación de datos. Ya por último, pues nos motiva a lo que vendría siendo la práctica, ya que pues siempre que hagamos análisis preliminares o queramos validar resultados, Jacobi es demasiado útil. Luego, para aplicaciones profesionales podemos utilizar métodos más veloces sin perder de vista que pues Jacobi nos ayuda a entender todo el proceso paso a paso. De esta forma pues queremos agradecer su atención y esperamos que este análisis haya mostrado pues cómo los métodos numéricos pueden aplicarse en la práctica para representar fenómenos reales como los asentamientos de pavimento. Muchas gracias.